continuando siempre con la actividad, en la semana 3 vamos a trabajar otra lengua, ¿no? Otra lengua que es la lengua Uru. En esto quizás muchas personas conocen muy poco de esta lengua. Alguna vez trabajando por el lado de Uru, habían estudiantes, por ejemplo, que no se autoidentificaban ni con quechuas ni con aymaras. Entonces el docente les pregunta y les dice: ¿ustedes de dónde son? ¿A qué grupo cultural pertenecen? Entonces ellos decían chipayas, ¿no? La realidad de la lengua chipaya es muy distinta a la realidad de la lengua quechua o aymara. Hay 3 variedades, 3 grupos, bueno, que son de la misma familia, claro: los uru chipayas, los uru muratos, los uru iruitos, cada uno ubicado en distintas partes, ¿no? Los uru chipayas están en la provincia Atahualpa, del lado de Oruro, cerca a Chile. Los uru muratos están cerca al lago Popó, y los uru iruitos ya en La Paz, en el Desaguadero. La realidad de estas 3 variedades de urus es muy distinta. En el caso de los uru chipayas, por ejemplo, la transmisión intergeneracional de la lengua no se ha interrumpido. ¿Qué quiero decir con eso? Que la lengua está viva todavía, los niños la utilizan todavía, la vestimenta, la lengua, las prácticas de pesca, de caza que los realizan en el lago, está todavía vigente. Entonces eso es un punto muy interesante a considerar y ver, por ejemplo, cómo la lengua ahí todavía vive, ¿no? Pero cuando se habla de la lengua, bueno, de la misma variedad que son los uru muratos, ahí ya es distinto, ¿no? Ahí ya es distinto. Ustedes van a poder ver en el video cómo las señoras de ahí hablan más quechua que el uru, ¿no? Pero si ustedes ven los uru iruitos que están en el Desaguadero, hay muchos urus ya prácticamente han perdido, aunque ellos dicen que no lo han perdido, ¿no? Los niños hablan aymara, los padres hablan aymara, la educación es en aymara y castellano, y el uru, esa variedad que ellos le llaman uchumatago, se está perdiendo. O sea, en realidad nadie la habla ya, ¿no? Pero cuando a ellos les dicen: no, tu lengua ya se ha perdido, y no, ellos no se resisten a decir que la lengua se ha perdido. Ellos dicen que, claro, conocen algunas palabras, números, pero no es una lengua de comunicación en la comunidad. Es decir, los papás no le están hablando en esa lengua a sus hijos, no se están comunicando entre ellos, ¿no? Entonces, desde una mirada lingüística se podría decir que esa lengua está, o sea, está ya desaparecida, ¿no? Aunque se les ha sugerido, por ejemplo, a ellos que retomen la variedad del uru chipaya, porque el uru chipaya sí está vigente, pero ellos no, o sea, no quieren chipayizarse, por decirlo, ¿no? Entonces quieren todavía, ustedes van a leer en los documentos, hay datos muy interesantes de esto, como los uru iruitos todavía en la escuela recuperan los restos de su lengua, ¿no? Lo que ha quedado de los números, la variedad de los peces, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Para eso se les va a presentar algunos trabajos para que los vayan reflexionando ante esta realidad. Y una cosa más tal vez comentarles de estos grupos son que hay una cosa que conviene saber. Generalmente desde la lingüística uno podría decir: son una sola lengua. Evidentemente desde la mirada lingüística son una sola lengua, es decir, es como una variedad, a ver, para que se entienda un poco, es una variedad del castellano o camba, se podría decir, del castellano colla. Entonces, cuando un andino, un castellano hablante de este lugar se encuentra, pueden comunicarse, hay comunicación, ¿no? Entonces, no se podría hablar de 2 lenguas distintas, sino de una lengua que tiene variedad. Pero a veces, para decir que es una lengua o una variedad, lo que pesa no es tanto, digamos, lo que dice la ciencia, ¿no? La lingüística, sino a veces pesa más lo que dice la colectividad, la gente, ¿no? Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en los uru iruitos y los chipayas. Por ejemplo, los uru iruitos no dicen que es una variedad, no dicen: es una variedad de chipayas, sino ellos dicen que es una lengua más, y reclaman por qué la Constitución Política del Estado no ha colocado como lengua al
al uchumatao, que es lo que ellos hablan. A esa variedad lo han nombrado como uchumatao, y solo chipaya. Entonces eso un poco les molesta a ellos y se han sentido un poco relegados. Y de ahí que ellos prefieren decir que es una lengua. Entonces a veces lo que pesa, y hay experiencias también en la Amazonía, como pueblos, por ejemplo, el chimán y el mocetén, son la misma variedad, porque un chimán y un mocetén al encontrarse pueden hablar, uno hablando chimán y el otro hablando mocetén, pueden hablar, pero políticamente ellos dicen que son lenguas distintas. Bueno, ellos sí han conseguido que se los reconozca en la Constitución como lenguas distintas, no como variedades. Han hecho materiales, hay alfabetos, bueno, hay bastante material, ¿no?, en estas lenguas. Pero, pues, como les digo, es una enseñanza muy interesante cómo algunas variedades pueden ser consideradas como lenguas desde la gente, y a veces eso pesa más que, digamos, una mirada lingüística, ¿no? Para esto, los trabajos que vamos a hacer son dos. Hay un texto, justamente un texto comparativo viendo estas dos realidades. Bueno, si bien hemos hablado de tres, pero en esta ocasión solamente dos: los uruchipayas y los uruiruitos, ¿no? Para eso se les ha presentado dos textos. Uno es de Guerra, que habla de los uruchipayas, y el otro es del Proib Andes, que se ha hecho un trabajo interesante ahí con los uruiruitos. Y me gustaría, bueno, si bien es un libro, váyanse solamente a la parte que más analiza la lengua, en el caso de los uruiruitos. En la introducción está descrita muy finamente por Luis Enrique López y ayuda bastante, ¿no? Vayan, bueno, comparando cuáles son las diferencias y bueno, yo ya les adelanto un poco, pero seguramente hay bastante detalle en los textos que los estoy sugiriendo. El otro es, digamos, igual ya un debate, es ver, digamos, es generar una discusión en la plataforma sobre la pregunta: ¿qué condiciones hay para que los uruiruitos recuperan su lengua? Es decir, ¿se va a quedar solamente a nivel simbólico, o es realmente quieren que la lengua otra vez circule en la comunidad y sirva, digamos, como instrumento de comunicación, de socialización entre las nuevas generaciones? O solamente, digamos, quieren adquirir algunas palabras para decir, digamos, yo soy de esta cultura y no chipaya o no aymara, por ejemplo, ¿no? Y eso es otra cosa muy interesante que lo van a ver en el texto, por ejemplo, ¿no?, cómo los chipayas han sido, digamos, relegados por la población aymara, han sido desplazados, digamos, de territorios hacia otros territorios como son los lagos, ¿no? De ahí que ellos se dedican más a la caza y a la pesca. Eso sería en cuanto a la unidad 3.